Quien se esfuerce en querer probar que en el país en que se vive no puede producirse obra original de verdadero valor, está como dormido para lo mejor de sí mismo y despierto para negar lo mejor de los otros. Recurre a la razón y a la lógica como un hipnótico. Nada más triste, nada más trágico en la vida del espíritu. La primitiva dependencia del hombre del ambiente natural inmediato está vencida donde opere eso imponente que se llama ciencia. En homenaje a Clemente Estable, el 23 de mayo se conmemora el Día del Investigador de la Ciencia y la Tecnología. En su tiempo Estable afirmó incansablemente que el conocimiento es la verdadera riqueza de mujeres, hombres y naciones. Hay vocaciones que quieren realizarse, hay mujeres y hombres de ciencia que cada día ponen todo para un mejor porvenir colectivo. Hay mucha ciencia en este país y habrá mucha más. Una carrera universitaria es una buena manera de canalizar una vocación. Veamos, en lo que transcurre del 2021, la matrícula de la Universidad de la República creció de manera sensible. Los ingresos de la universidad subieron en este año, en lo que ha sido el ciclo que cerró hace pocas semanas, un 12%. Pero todavía en las facultades del área de la salud, el ingreso creció un 22%. Tal vez como una de las tantas consecuencias de la pandemia, hay un creciente número de jóvenes que quiere dar espacio a su vocación y la salud claramente ha sido una de las protagonistas. ¿Y qué pasa con las vocaciones científicas? Aquellas que hasta hace poco eran descartadas, incluso tal vez por falta de horizontes laborables visibles, incluyendo a Facultad de Medicina, todas superan largamente el promedio, pero con un destaque. Veamos, la Facultad de Medicina, como decíamos, crece un 20% en la matrícula este año. La Facultad de Ingeniería lo hace un 23%. La Facultad de Química un 30% y la Facultad de Ciencias sube un 45% su matrícula este 2021. Sobre este 45%, sobre vocaciones y sobre el rol de las científicas y científicos en los próximos años, vamos a conversar con la decana de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, la doctora Mónica Marín. Mónica, bienvenida, gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Mónica, a ver, Facultad de Ciencias viene subiendo como laudelar relativamente de manera sostenida en estos últimos años, pero este ciclo 2021 tuvo un destaque muy notable, como venías viendo. ¿Cómo leen ustedes estos números? Bueno, lo primero es una enorme alegría haber tenido este incremento tan importante en la generación de ingreso. Nos llena de alegría y al mismo tiempo es un enorme desafío, porque claramente lo que queremos es que todos estos jóvenes que se han acercado permanezcan, culminen. Lo que más queremos es que les vaya muy bien. Y bueno, significa un salto en la atención a estos jóvenes, en todas las actividades de enseñanza y en estas condiciones, ¿verdad? Que bueno, lo primero que pasa cuando se inscriben los jóvenes y empiezan la carrera es recibirlos en la facultad. Claro. Y es muy importante ese contacto directo con los otros estudiantes, con los docentes, con todo lo que es la institución, los laboratorios. Entonces, bueno, es especialmente desafiante empezar este semestre sin poderlos abrazar, como quien dice, como institución, de manera más cercana. Mónica, pero bueno, tienen... es nuestro mayor desafío y en eso estamos.
Facultad desde hace unos años una costumbre muy interesante que es la charla de la decana en este caso, o en el caso anterior del decano, con los aspirantes a ingresar. ¿Notaste algo este año diferente? El haber atravesado la pandemia con la ciencia con tanta visibilidad pública, ¿se nota a la hora de conversar con estos jóvenes? Hay gran, hubo ya desde las charlas con la decana, sí, aunque fueron también por Zoom, hubo muchas inquietudes, aunque también en el momento de la inscripción no vimos un sesgo muy marcado, por ejemplo, que pensábamos hacia las biociencias, que es lo que imaginamos nosotros, sino que hay inscripción interesada en las distintas áreas. Y eso también, claro, es más visibilidad, como decíamos, están los matemáticos, los estadistas, en realidad, además de los virólogos, ¿verdad? Las distintas áreas que se han comprometido y participado desde distintos ángulos, los bioquímicos, todo el tema de las vacunas, de la inmunología, es decir, distintos aspectos que han, de distintos sectores y áreas de conocimiento que se han visto, digamos, más cerca de la población y del interés de los jóvenes. Así que bueno, es un momento muy interesante y estamos tratando de acercarnos lo más posible a estos jóvenes, con distintas herramientas, digamos. ¿Cuál es la tasa histórica de Facultad de Ciencias en relación entre ingresos y egresos? Aproximadamente, ¿qué porcentaje egresan de un colectivo de una generación? Ingresan del orden de, hasta ahora, de 100 y algo de estudiantes por año, cuando teníamos un ingreso de alrededor de 600, ¿no? Ese es más o menos. Y bueno, creo que en este último tiempo ha habido un aumento de los egresos que, bueno, se ha, digamos, visualizado también con distintas formas de apoyo y seguimiento a los estudiantes, tratando de asegurar que culminen su carrera y no queden ahí por el camino. Algo que es muy importante y que nos ha llamado la atención y que hasta hace poco no teníamos los números, ¿no? Es la cantidad de estudiantes que trabajan. Ajá. Antes pensábamos, bueno, sí, hay que pensar horarios para los jóvenes que trabajan sin tener el número. Hoy sabemos que, por ejemplo, el año pasado eran 60% de los estudiantes de Facultad de Ciencias trabajan. Es enorme. Y bueno, es otro desafío. Tenemos que, conociendo esta realidad, facilitar o adaptar o atender especialmente a esta enorme proporción de estudiantes. Y lo hacen en muchas horas, no es un trabajo a medio tiempo. Hay muchísimos de esta población que trabajan más de 30 horas semanales. Entonces, bueno, es algo a atender y muy importante. Otro aspecto que también nos parece muy destacable es que en esta generación de ingreso, más de un tercio es primera generación de acceso a la universidad. O sea, que ni el padre ni la madre han tenido formación universitaria y es la primera generación que ingresa. Y eso también es algo importante a tener en cuenta a la hora de diseñar los programas o de atender la organización de la enseñanza impartida desde la facultad. En la universidad este año creo que se llega casi al 50%, lo cual también es un reto importante. Pero bueno, entre las dos cosas creo que requiere un esfuerzo importante como institución para atender y asegurar que les vaya bien, digamos. Mónica, por tu formación biológica, por toda tu trayectoria académica vinculada, incluso a la biología molecular, que es algo que hoy está, bueno, prácticamente en primera plana cotidianamente, más allá de la traducción necesaria para que todos podamos comprender qué nos están contando. ¿Qué esperás que sea el aporte y la conexión de Facultad de Ciencias con los dos planos, con la sociedad en general y con todos esos chiquilines que tienen ganas de ponerse una túnica, entrar a un laboratorio, pero que todavía encuentran en la casa que les dicen, ¿y vas a vivir de eso? Bueno, sí,
La verdad que yo siempre les digo que lo primero es poder pensar en dedicarse en la vida a lo que a uno le gusta. Y eso es casi que un privilegio poder hacerlo. Así que atrás de ese sueño, si tienen ganas, hay que seguirlo y perseguirlo. Y después lo otro que les digo es que, bueno, que sea lo que elijan, nadie los va a ir a buscar a su casa, y lo fundamental es ese empuje y esa motivación que tenga cada uno para perseguir ese sueño y para encontrar su lugar. La biología molecular a veces a mí me sorprende, ¿no? que se maneje en los medios de comunicación y en la conversación, sobre todo a raíz de los tipos de vacunas, ¿verdad? Si son de ARN, no son de ARN, qué peligro tienen, cuál no, en fin, todo esto que hemos escuchado. Y esto muestra la importancia de la cultura científica a nivel general. O sea, la formación no solo importante para hacer investigación, no solo para la enseñanza en los distintos niveles de la enseñanza, pero sino como parte fundamental de la cultura de un país, que tiene también hasta que ver con eso, ¿no? Es decir, me quiero vacunar o no, o con esta vacuna o no me gusta tal otra, o poder valorar las conversaciones que a veces abundan, o discusiones que a veces son serias y a veces más o menos, pero bueno, nos interpela a fortalecer, digamos, la importancia que tiene la formación científica a nivel general de una sociedad. Mónica Marín, decana de Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, muchas gracias por esta charla. Vamos a seguir hablando de ciencia en toda esta semana de la ciencia y la tecnología, así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y como decíamos, ¿no? Estamos transitando, hablábamos en el arranque del Día del Investigador de la Ciencia y la Tecnología, vinculada con el nacimiento de Clemente Estable, y en ese marco se transita esta Semana de la Ciencia y la Tecnología en todo el país. Vamos a profundizar y vamos a contarles unas cuantas cosas vinculadas a las actividades, pero nosotros elegimos este arranque para hablar de las vocaciones, para hablar de la ciencia como profesión y de la ciencia también como servicio, cómo quienes pueden arrancar en el ámbito académico, en el ámbito del laboratorio, un día sienten, y no solo un día, en realidad es permanentemente, pero un día ven cómo pueden devolver, cómo pueden cristalizar en trabajo su conocimiento, su vocación y conformarse en algo que la sociedad necesita, y en este caso de manera urgente. Cuando la pandemia apareció en Uruguay, un grupo de científicos de distintos orígenes, pero muchos de ellos de Facultad de Ingeniería, vinculados con ciencia de datos, con estadística y demás, conformaron e invitaron a otros pares a sumarse al grupo uruguayo interdisciplinario, al GIAD, que tuvo que ver con el estudio y el avance de la pandemia COVID-19. El GIAD se formó antes incluso que el GACH, y muchos de sus miembros fueron invitados a participar. Vamos a agradecerle y a sumar a Sobreciencia a Maine Farielo, María Inés Farielo, quien es matemática de profesión, pero que eligió una curiosa intersección entre matemática y biología, matemáticas estadísticas aplicadas a la genética, a la evolución. Maine, bienvenida a Sobreciencia, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Ustedes, como todos los uruguayos, empezaron a leer los diarios, a preocuparse, a ver que se transformaba en pandemia la presencia de la COVID-19, y ahí empezamos, ¿no? Que la curva, que aplanarla, que la meseta, que si sube, que cómo sube, y bueno, y se conformó el GIAD. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo nace eso? ¿En qué charla arrancó? El GIAD nace de un grupo de WhatsApp, como nos comunicamos muchísimo. Y empezó ese fin de semana, ¿no? El 13 de marzo fue que se decretó, que llegó, digamos, que se descubrió que había llegado el virus a Uruguay en realidad. Y ese fin de semana ya en realidad Horacio Botti armó un grupito de WhatsApp con eso de qué podíamos ver. Obviamente ya veníamos viendo, ¿no? O sea, Twitter, que es un lugar donde los científicos nos informamos mucho, se veía viniendo mucho de, bueno, qué pasaba con las curvas, qué pasaba en otros lugares, cómo crecía, todos estos conceptos que dijiste recién, qué era aplanar la curva, para qué servía, o sea, de un virus del cual no se conocía nada y había empezado allá como muy aislado en Asia, y al principio parecía que se iba a comportar como su primera versión, ¿no? Como el SARS-CoV-1 que apareció, o como el MERS, y se quedaron por allá.
pero bueno, no, el tema de este mundo como tan globalizado y la capacidad de contagio de este virus hizo que viajara muy rápido y que toda la ciencia, más allá de la ciencia uruguaya, pero que, y justo en eso, ¿no? En este mundo tan hiperconectado, como que se formara una gran comunidad científica donde se ponía todo lo que uno sabía a disposición para entre todos tratar de entender un poco más. Y bueno, y en ese grupito empezamos, éramos 5 o 6 nada más, y de a poco como que fuimos integrando personas que cada uno conocía que nos parecían que de alguna manera podían llegar a aportar para esto. Obviamente hubo gente que participó más al principio, hubo gente, ¿no? Los ritmos de participación a lo largo de ya más de un año fueron variando según la disponibilidad de cada uno, los intereses, lo que podía aportar o lo que sentía que podía aportar según el momento de la pandemia, con un gran aporte de los médicos, que ahí también de repente los científicos, los que trabajamos, científicos más en el sentido de los que trabajamos más en la academia, a veces estamos un poco más acostumbrados a interactuar entre nosotros. Yo en particular, como dijiste, ya había interactuado con virólogos, por ejemplo, desde el 2015 vengo trabajando en algún proyecto, pero bueno, ya ponernos a interactuar también con médicos para entender cómo era desde el paciente, cómo se desarrollaba la enfermedad, cuál era el periodo de incubación, cómo esas cosas podían influir en modelos, y ahí entre todos tratar de construir algo para poder entender, fue como la primera motivación y lo primero que nos hizo formarnos como grupo. Y después empezó como todo el tema de seguir un poco más, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para transmitir esto que estamos aprendiendo a la sociedad? Y ahí fue que, bueno, busquemos un nombre, hagamos una página web, organicémonos en cómo vamos no podemos, es un tema muy sensible, entonces también no estamos formados en comunicación, pero sabíamos que teníamos que comunicar, y al mismo tiempo era comunicar en pandemia, donde al principio todo el mundo tenía mucho miedo. Entonces, bueno, encontramos estas cosas, pero ¿cómo las comunicamos? Está bien que las comuniquemos. Entonces ahí tuvimos un gran apoyo de Cecilia Fernández, rectora de investigación de la universidad, la cual la atomizamos preguntándoles, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Porque si bien no somos la Universidad de la República, muchísimos trabajamos ahí adentro, de hecho, no sé, la mayoría, ya ni me acuerdo si bien que no, pero bueno, de repente los médicos no, pero todos fuimos formados ahí también. Entonces, crear un comité editorial, hacer artículos y nosotros mismos armar como ese proceso que estamos acostumbrados. Y ahí venía como el tema de, bueno, pero encontré esto y lo quiero informar, pero primero quiero que esté como bien curado antes de salirlo. Entonces, todas esas cosas fueron conformando lo que hoy es el guiado, y que por suerte un montón de gente ya lo conoce y se ha establecido como un lugar donde se trata de informar y se hace muy seriamente. Ahora, ¿cómo es ese proceso de la persona, sobre todo, como decías, quienes más están dentro de la academia, que bueno, trabajan para pares, generan conocimiento que en general se mueve en los circuitos académicos? ¿Cómo pasa a transformarse en esta etapa donde trabajan para la gente, donde lo que hacen es para el que te cruzas en la esquina el otro día? A ver, en realidad cuando uno hace ciencia siempre es buscando, cuando aportás conocimiento científico obviamente es hacia la sociedad. Lo que pasa que lo que no es tan rápido es la transmisión a la gente. O sea, muchas veces lo que nosotros investigamos tiene importancia, capaz no tan directa a veces, capaz esas importancias se ven más tarde o más temprano dependiendo del tema en el que investiguemos. Pero lo que fue muy difícil fue nosotros tenemos como nuestro tiempo de, bueno, tengo un problema, lo entiendo, lo trato y después lo comunico. Entonces, cuando llego a comunicarlo, ya pasé como por todo un proceso donde puedo comunicar bastantes certezas, por lo menos, y donde tuve como un tiempo para madurar todo lo que estoy haciendo. Lo que sí cambió en el momento fue en decir, bueno, tengo cosas que la sociedad tiene como muchas ganas de saber y muchas preguntas, y tratar de dar esas preguntas con la mayor evidencia científica posible, pero sin esos tiempos que tenemos normalmente. Entonces, eso fue como todo un ejercicio, y ahí la importancia de trabajar en conjunto y de una manera muy aceitada entre todos. Y bueno, ahí las nuevas maneras de comunicación, ¿no? O sea, tener un grupo de WhatsApp que a veces puede llegar a ser súper intenso también, porque es un grupo de WhatsApp donde somos muchísimas personas, entonces aparecen noticias, comentarios todo el tiempo. Ahora se ha aquietado bastante, pero al principio era
era muy, muy, muy intenso. Y bueno, otros canales de comunicación también. Pero sí es eso, ¿no? El proceso de decir, bueno, la sociedad está muy pendiente de lo que tenés para decir. Claro. Fue todo un aprendizaje para nosotros también, Sí. que fue una experiencia divina también, ¿no? Ahí está. A diferencia del GACH, en el cual tú también estás, el GIAD es autoconvocado. Si bien alguno le dirá, chicos, quiero entrar, mucha gente, me gustaría participar, pero en el GACH, en cambio, hubo convocatoria. Digamos, partió de la Presidencia de la República y después de los 3 referentes, de los 3 coordinadores. Pero termina habiendo un montón de vasos comunicantes y una buena parte del trabajo del GIAD termina en la mesa del GACH. A ver, esto de presentar insumos que pueden cambiar la actividad de nosotros pasado mañana, ¿cómo se procesa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo eligen los temas en los que profundizar? ¿Cómo se lleva hasta la otra mesa? ¿Cómo se transmite? A ver, las cosas que hacemos sobre todo desde el guiado surge desde la curiosidad propia en general, ¿no? O sea, no hay nadie y mismo, bueno, en el GACH depende en qué áreas uno esté trabajando, donde de repente a veces hay pedidos concretos, pero en general cuando investigamos en algo siempre es en algo que a nosotros nos interesa, desde donde viene, desde lo mismo, ¿no? Desde esa formación que tenemos de la curiosidad científica. Entonces, lo que está buenísimo es que es eso, somos todos científicos y todos tenemos el mismo fin, que es aportar la mayor información posible para que tanto la sociedad como los tomadores de decisiones tengan elementos para después resolver o actuar en consecuencia o lo que precisen. Entonces, ahí viene como el tema de la ciencia, decir, bueno, me parece que puedo aportar por acá y de repente sí se forman como subgrupitos que se juntan 3, 4, 5 personas, porque obviamente investigar 60 personas al mismo tiempo no es posible. Y a partir de cosas que de repente alguno observa o ve y un par más se suman, se van formando como equipos que van estudiando algunas cosas. Como obviamente muchísimos de los que estamos en guiada estamos en el GACH y de vuelta el objetivo en sí es el mismo, obviamente cuando hay cosas que nos parecen interesantes, a ver, el GACH se nutre del guiado, pero también de toda la red de científicos nacionales, ¿no? O sea, todos los que tenemos el nombre GACH somos unos pocos comparados con la riqueza científica que hay en Uruguay, pero en general todo aporte de científicos es bienvenido y gente del GIAD ha mostrado cosas, yo que sé, modelos, por ejemplo, para el GACH, pero gente que viene de otros lugares que de repente no está colaborando en el GIAD porque no se dio, porque tampoco es que haya mucha restricción para decir, bueno, vos sí, vos no. De hecho, la mayoría que ha querido participar, participa. Para el GACH, tener todos los insumos y la mayor cantidad de conocimiento posible que se pueda aportar es muy importante. Entonces, siempre hay una comunicación muy fluida con todo el sistema científico. Mayne, te voy a despedir con una pregunta casi de la cotidianeidad. ¿Sentís que te miran distinto? ¿Sentís que la tarea de la ciencia se valora diferente? ¿Qué cambió en este año? Bueno, recién en lo que estabas hablando de cómo cambió la matrícula universitaria y cómo en particular ha cambiado la matrícula en Facultad de Ciencias, podemos ver que sí, que antes era como el científico, la gente ni siquiera sabía que existía, muchas veces ni siquiera sabía que existía la ciencia en Uruguay, que en Uruguay se puede hacer ciencia y que puede ser de calidad, ¿no? O sea, de hecho, la ciencia que se hace en Uruguay es de calidad. Los que nos formamos en Uruguay, por suerte, tenemos muchas oportunidades de irnos a formar al exterior, y no todos, pero muchos tuvimos la oportunidad de volver. Entonces, los científicos que estamos acá, estamos en Uruguay en general, porque elegimos Uruguay y porque Uruguay fue nuestra primera opción, ¿no? No es nuestra última, y no es que, bueno, no me salió esto allá, entonces no, al revés, la mayoría que volvemos con ofertas de otros lugares donde todo el mundo te dice, pero pará, ¿por qué estás loco? ¿Cómo vas a ver rebotado de repente esta oferta o esta otra? Y bueno, no, también tenemos muchos tenemos ese sentimiento de agradecimiento a la Universidad de la República que nos dio la oportunidad de estar trabajando en esto que hacemos. Entonces, sentir que ya no tenés que estar explicándole a todo el mundo y para qué sirve lo que vos haces, te facilita bastante, ¿no? Antes era, ¿qué estudias? Matemática. Uy, ¿y eso para qué? Si ahora es tipo, matemática, estás en el GACH, haces modelos, yo qué sé, es como mucho más fácil eso de tener que explicar qué haces en tu trabajo, cómo percibe la gente
que se hace su trabajo. Mi trabajo en particular, ¿no? Pero creo que de la mayoría de los científicos nos ha pasado lo mismo. Maine Farielo, docente de Facultad de Ingeniería, además de todo lo que dije como pertenencia a los grupos vinculados a COVID. Muchas gracias por estos minutos y bueno, otro día hablamos de ciencia, hoy hablamos de vocación, de trabajo, de cómo se aplica. Otro día nos metemos en las cosas profundas. Perfecto, muchas gracias y a las órdenes para hablar de la ciencia, pero bueno, también está buenísimo hablar y saber que esto, ¿no? Que son vocaciones que se pueden cumplir en Uruguay y que nadie lo descarte pensando esto en Uruguay no se puede. Que la gente sepa que si le gusta, se puede hacer. Gracias, Maine. Hasta pronto. Hasta pronto. Hacemos la primera pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta incorporamos a Alexandra Perrone y a Daniela Hirschfeld. Vamos a hablar de actividades de esta Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay. Todo descubrimiento de alguna importancia tiene en potencia muchos descubrimientos. Toda invención es inmanencia de muchas invenciones. Toda idea fecunda sugiere muchas ideas, a su vez fecundas. El árbol no agota la semilla, sino que la multiplica y en cada semilla hay la promesa de un bosque. Presenta Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre. Y tomando como referencia este 23 de mayo, el día de nacimiento de Clemente Estable, estamos transitando la Semana de la Ciencia y la Tecnología en todo el país. Bueno, obviamente, al igual que Sobre Ciencia y que todo, modelada por las restricciones de la pandemia, con la presencialidad prácticamente suspendida, pero con muchísima posibilidad que brinda lo virtual, hay una cantidad de actividades y cosas para contarles. Y sobre eso estuvieron trabajando Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld, pero vamos a comenzar con Alexandra. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más a Sobre Ciencia. Hola Gustavo, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, así como vos le decís, este año es la edición número 16 de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que como vos decís será virtual por segundo año consecutivo por causa de la pandemia, pero es una enorme oportunidad para disfrutar de la ciencia uruguaya, para conocer lo que se hace. Y justamente para tener una visión general de lo que es esta semana, hablamos con Mariana Pereira, ella es doctora en química, es doctora en educación, en ciencias. Ella está representando a la Facultad de Ciencias y es también integrante de la comisión organizadora de la semana. Ella nos va a contar la historia de la Semana de la Ciencia y la Tecnología en Uruguay, que es muy linda y bueno, hemos participado muchísimas veces de las actividades que son muy ricas y que nos muestran la riqueza de la ciencia nacional. Excelente, vemos la primera parte del informe entonces. Lo vemos. La Semana de la Ciencia, si bien surge en el año 2006, hubieron un montón de actividades previas vinculadas a la semana, que fueron, por ejemplo, en el 2002, fue una exposición Eureka 1, que se organizó en el Palacio Legislativo. Luego, a través de una iniciativa de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, se promulgó la ley en el 2004, del Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología. Y bueno, y a partir de ahí surgieron un montón de actividades, bueno, que las diferentes instituciones trataron de mostrar qué era lo que se hacía en ciencia en el Uruguay, ciencia y tecnología en el Uruguay. Y bueno, y a partir del 2006 fue que se consolidó entonces la Semana de la Ciencia y bueno, ya llevamos 16 años con la semana.
Se celebra en mayo la semana porque la ley que se promulgó fue el 23 de mayo, se eligió como el Día del Investigador, la Ciencia y la Tecnología, que justamente coincide con el natalicio del científico y maestro Clemente Stable. La semana tiene como objetivo justamente acercar el conocimiento científico y tecnológico a la gente, ¿no? Que la gente pueda apropiarse de los temas de ciencia. Digo, si bien en estos años, bueno, del año pasado y este año se ha hablado mucho sobre la ciencia por el tema justamente de la pandemia, pero bueno, es algo que se viene haciendo desde hace muchos años, que la gente se viene formando, viene investigando. Y bueno, y recién en este momento fue que se pudo mostrar y la gente pudo apreciar cuál es la importancia que hay justamente en lo que tiene que ver con inversión e investigación científica y tecnológica. La Semana de la Ciencia y la Tecnología no tiene un público con una edad predefinida, pero ¿cómo predomina esto de dirigirse a niños y jóvenes, no, Alexandra? Sí, Mariana nos destacaba las actividades que siempre se organizan justamente con escuelas y con liceos. Ahí vimos la participación de niños y jóvenes, como vos decís. Ella destacaba también el rol fundamental de los divulgadores, ¿no? Para que la gente conozca lo que se hace en Uruguay y que se hace ciencia de calidad principalmente. Y bueno, destacaba también ese rol tan importante con las instituciones educativas. Nos contaba Mariana que en ediciones anteriores se movilizaban más de 50.000 personas y bueno, que la cifra aumentó el año pasado bueno, al ser virtual tiene, más allá de que no está el contacto entre los científicos y la gente que quiere participar, sí permite que se pueda participar desde todos puntos del país y bueno, y todo el tiempo que la gente así lo quiera al ser virtual, ¿verdad? Y nos contaba, la escuchamos lo que nos contaba. Vemos la segunda parte del informe. El espíritu de la Semana de la Ciencia y la Tecnología es acercar justamente a la gente la divulgación científica y tecnológica, que sean capaces de apropiarse del conocimiento y también crear ciudadanía, ¿no? Que los ciudadanos puedan decidir, puedan conocer qué es lo que se hace y tengan la oportunidad de decidir qué es lo mejor para ellos y poder hablar y opinar sobre ciencia también. El lema de este año va a ser investigación en salud. Siempre se trata de elegir un tema que esté vinculado con el Día Internacional que propone UNESCO. Todos los años han sido diferentes temas. Obviamente que este año nos pareció oportuno poder justamente elegir este año como investigación en salud, pero digamos que no es el único, ¿no? O sea, la semana, si bien tiene un tema central y se trata de que haya muchas actividades que se vinculen con ese tema, también estamos abiertos a todas las propuestas que surjan en torno a la semana. La idea es justamente acercar a la ciencia y la tecnología a la gente y bueno, todas las propuestas son bienvenidas. Mas eu não sou qualquer vadia que você escolhe. Eu que faço meu dinheiro, não vou te dar mole. Mas se eu tivesse... Este año y desde el año pasado, en realidad, por el tema de la situación de pandemia, lo que estamos haciendo es hacerlo online, o sea que todas las propuestas van a estar colgadas en la página web de la semana. Bueno, la gente se puede conectar con la semana y ver las actividades a través de la página web. La página es www.semanacit.org.uy y allí van a tener desplegados días por día cuáles son las actividades. Lo que nos ha pasado durante muchos años es que no solamente se concentra en una semana, o sea que es posible que sigamos en los próximos meses con más actividades. Está previsto que hasta septiembre van a haber actividades agendadas, o sea que si en esta semana no pueden conectarse, sí lo van a poder hacer en el resto del año. Además, Alexandra, la virtualidad permite que muchas de estas actividades queden grabadas y bueno, queden colgadas generalmente en las redes con posibilidad de video como para
repetirlas, pero vos tenías algunos piques, algunas sugerencias, recomendaciones. Bueno, quería justamente hablar de algunas actividades que se van a realizar. Bueno, le cuento uno mañana, miércoles 19 a las 11 de la mañana, un camino hacia el procesador cuántico. Esta es la presentación de investigaciones que se desarrollan actualmente en el Laboratorio de Física Atómica de la Facultad de Ingeniería. Está organizado por Horacio Failache. También el jueves 20 a las 11 de la mañana, La Ciencia es para mí. Esta es una actividad que hace el Instituto Pasteur de Montevideo para jóvenes de 14 a 18 años y justamente para mostrar e incentivar la carrera científica. Y también te cuento una para el viernes, ciclo Contando Ciencia, Caminos de Innovación, la Pandemia, Aprendizajes y Desafíos. Estas son conferencias que organiza Cultura Científica, se van a realizar muchísimas de estas conferencias a lo largo de esta semana y más allá de esta semana, como nos decía Mariana, que tiene la ventaja de que hay material que va a permanecer en línea y muchísimas actividades que se van a hacer por Zoom durante muchísimos meses. Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias por estos piques. La agenda completa, como ya quedó dicho, en www.semanacit, o sea, cyt.org.uy. Muchísimas oportunidades para acercarse a la ciencia nacional. Me despido hasta el martes que viene. Claro que sí, gracias Alexandra Perrone, hasta el martes que viene. Y nosotros vamos a recibir ahora a Daniela Hirschfeld porque, a ver, hay un lugar que uno relaciona con la ciencia casi por excelencia y lleva el nombre de museo, ¿no? ¿Cuánta ciencia descansa y está a nuestro alcance en los museos? Daniela, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, ya que hablamos de noche, una noche en el museo, podríamos decir. Vamos a usar la ciencia, la Semana de la Ciencia y la Tecnología como excusa, en realidad, para conocer un poquito más de uno de los museos que forman parte del sistema de museos nacionales. Es el Museo Nacional de Historia Natural. El más viejo y el más nuevo, ¿no? ¿Cómo? El más viejo y el más nuevo. Sí, exactamente. Tiene 180 años de historia. Vamos a conocerlo hoy un poquito más. Para eso fuimos a hablar con Javier González, que es el director del museo desde el 2013. Él es museólogo y bueno, estuvimos recorriendo las instalaciones relativamente nuevas, como tú decís, porque desde el 2018 se encuentran en esta nueva sede que queda en la ex cárcel de Miguelete. Y bueno, y él nos contó un poquito qué es un museo de historia natural, cuál es la particularidad de este museo en Uruguay, y si bien obviamente todos conocemos los que quizás nos muestra el cine, siempre vale la pena conocer el Museo de Historia Natural que tenemos aquí en Montevideo. Exactamente. Vemos la primera parte del informe. Un museo de historia natural, como todo museo, digamos que tiene tres grandes ejes de acción. Una es la conservación, en este caso de colecciones patrimoniales relacionadas con el mundo que nos rodea, la investigación sobre esas colecciones y la divulgación a través principalmente de salas de exposición. El acervo del museo está constituido básicamente por sus colecciones científicas. Una colección científica es una colección de ejemplares debidamente conservados y disponibles para su estudio por parte de los investigadores y de la comunidad científica. El Museo Nacional de Historia Natural cuenta dentro de su acervo, sus colecciones científicas están constituidas por diversas áreas de botánica, de paleontología y de zoología. Esta última subdividida por el grupo zoológico que las integran. Entonces tenemos colecciones de aves, de mamíferos, de anfibios, de reptiles. El universo global de las colecciones del museo abarca unos 400.000 ejemplares más o menos, distribuidos en estas áreas que comentábamos. Y es importante señalar también que como complemento de esta información, digamos, primaria en biodiversidad, que se custodia las colecciones, el museo posee también una biblioteca especializada en ciencias naturales que tiene cerca de 200.000 títulos, a lo cual entre las colecciones y la biblioteca conforman, digamos, como dos pilares bien interesantes para la investigación en ciencia. El Museo Nacional de Historia Natural se fundó en 1837 y fue el resultado de una comisión que encomendó a Larrañaga y otros naturalistas de la época crear un Museo de Historia Natural.
El museo tiene como característica que a lo largo de estos más de 180 años ha sido un museo nómade en el sentido de que ha tenido varias sedes y ninguna propia. Por lo tanto, esta etapa que nos encuentra en este momento de traslado hacia una sede definitiva y propia, bueno, es un hito muy importante en la vida institucional. En este momento nos encontramos en la nueva sede del museo, en lo que era la ex cárcel de Miguelete, compartiendo el predio con el espacio arte contemporáneo. Hoy por hoy el museo tiene dos salas habilitadas al público, una sala sobre el pasado prehistórico de nuestra región y una sobre el presente y los ecosistemas actuales. Y bueno, y está en proceso un trabajo de reconversión edilicia para trasladar al resto del acervo institucional hacia esta sede, que va a ser la casa definitiva de la institución. Y todo lo que le permite, Daniela, a un museo el contar ya con una sede definitiva y proyectarse a un ámbito del cual ya no va a tener que moverse, ¿no? Hay planes divinos al futuro cercano. Exacto. Y es bien curioso, ¿no? Pensar que en 180 años un museo de historia natural, el Museo Nacional, no tuvo una sede propia, o sea que, como bien decís, los cambios van a ser bien importantes. En este momento, desde el 2018, en realidad se están trasladando las colecciones que están en Ciudad Vieja. La pandemia, por supuesto, no ayudó a que eso fluyera, pero imagínate que solo 20% del total de las colecciones, de los ejemplares que tiene el museo, están ya en la cárcel de la ex cárcel de Miguelete. O sea que imagínate todo lo que falta para poder tener un museo y poder observar y apreciar todo eso y conocer y seguir investigando. Tanto es que, que le pedimos a González el ejercicio de que de todos esos 1000 ejemplares o los 400.000 que forman todas las colecciones, nos eligiera algunos. Pero bueno, en ese ejercicio, escuchen qué ejemplares, 3 interesantes ejemplares nos cuenta González que tiene el museo en este momento. Ah, qué lindo, lo vemos, ¿eh? Dentro del acervo del museo, eso que comentábamos de los 400.000 ejemplares que se conservan en las colecciones, hay cerca de 1.000 que son lo que denominamos ejemplares tipo, que son ejemplares fundamentales porque son aquellos ejemplares sobre los cuales se basó la descripción de una especie nueva para la ciencia. Por lo tanto, son ejemplares únicos en el mundo y de referencia para cualquier investigador que trabaje sobre ese grupo de animales o plantas. Dentro de esos ejemplares tipo, que pueden ir desde una herbácea, o sea, un pastito, hasta cosas mucho más impresionantes, pero que desde el punto de vista científico, en definitiva, el valor es el mismo, porque son ejemplares únicos. Podemos hablar del roedor gigante de Uruguay, que es un roedor que tiene unos 5 millones de años de antigüedad, que se calcula que pesaba unas 4 toneladas, y que es el roedor más grande que existió en el planeta en todos los tiempos. Ese ejemplar se conserva en la colección de paleontología del museo y fue dado a conocer en 2008 a través de una publicación científica y se lo denominó en honor al prócer uruguayo Josefo Artigacia, y Monesi, el nombre de la especie, digamos, en homenaje a un paleontólogo uruguayo que estuvo trabajando con ese grupo de animales. Otra de las cosas que podemos ver en esta sala, en la sala del pasado, por ejemplo, es una hemimandíbula de una ballena, fin que apareció cuando se estaban haciendo obras de excavación en la iglesia matriz, sobre fines del siglo XIX. Es una mandíbula que se calcula que tiene unos 6.000 años de antigüedad, que tiene esa particularidad del lugar donde se encontró y por otro lado demuestra que hace 6.000 años ese lugar estaba cubierto por el mar.
Al ingreso al museo, digamos, en los espacios exteriores, en la parte de plazas públicas, tenemos una escultura de un dinosaurio herbívoro que habitó este territorio hace unos 70 millones de años. Era un dinosaurio del grupo de los titanosaurios y, en definitiva, ese ejemplar no caprichosamente está justamente a la entrada del museo, porque es un poco el disparador de la muestra de la Sala del Pasado, donde exhibimos algunos restos fósiles de ese grupo de animales, así como también un huevo fosilizado de la misma especie. Coordinado por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, existe un Sistema Nacional de Museos que estableció hace unos años un censo diagnóstico sobre los museos del Uruguay. Ese censo arrojó como resultado que existen aproximadamente entre 200 y 250 museos o colecciones museográficas, de las cuales aproximadamente 50 tienen dentro de sus acervos elementos de historia natural. Dentro de estos 50 museos podemos mencionar, por ejemplo, los museos de Colonia, que tienen abundante material, sobre todo paleontológico, al igual que el Museo Berro en Soriano, por ejemplo, y muchos museos más, digamos, hasta también museos no solo de la órbita pública, sino de la órbita privada, por ejemplo, pensando en el Museo del Mar en Maldonado. La cantidad de historias que se pueden contar y suponer a partir de estas piezas, Daniela, y una alerta, ¿no? Muchas de estas colecciones no están hoy siendo o contando con los recursos para ser bien cuidadas y puestas en valor. Ahí también hay algo para trabajar y aprovechemos esta semana para decirlo. Por supuesto, es muy importante. Imagínense, González solo contó, habló de 3 piezas, y qué 3 piezas importantes, ¿no? El roedor gigante, el roedor más grande del mundo, prehistórico, ¿no? Por supuesto, un trozo de una mandíbula de una ballena que vivió donde ahora hay tierra, en Montevideo, y un huevo de dinosaurio fosilizado. Imagínense todo lo que tiene este museo para mostrar, y que, bueno, que por supuesto es importante que ese 80% restante de las colecciones pueda tener un lugar de disposición seguro. Ustedes vieron en las imágenes lo que es la zona de guardado de esas colecciones. Realmente son muy modernas, o sea que augura un lindo futuro, pero bueno, por supuesto tiene que concretarse. Y contarle a la gente que algunas de las cosas que vio en el informe es porque, bueno, se pudo acceder a la parte de archivo, de depósito, pero que todavía no están en exhibición pública, ya será el momento. Exacto. Daniela, Y bueno, y para conocer más de este museo, hoy justamente una de las actividades que ofreció el museo para la Semana de la Ciencia fue una charla que ahonda un poco en lo que mostró este informe. Es el mismo Javier González el que dio esta charla hoy, pero que seguro quedará grabada para poder verla más adelante. Excelente. Daniela Hirschfeld, muchas gracias. Bien, muchas gracias a ti. Y recuerdo también que mañana, miércoles 19, hay otra charla que también ofrece el museo, y el viernes otra charla, la de mañana se llama Murciélagos, nuestros amigos nocturnos. El disertante es Enrique González, es a las 19 horas. Y el viernes 21, también a las 19 horas, la charla es de moluscos de agua dulce en Uruguay, y la disertante es Sabrina Glodek. Así que bueno, el museo tiene varios temas para ofrecer, y en la Semana de la Ciencia está presente. Muy bien, hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con el tramo final. Vamos a hablar de libros para niños sobre investigadores de nuestro país. Presentó Montevideo Shopping. Usa el tapabocas siempre.
Mañana 19 de mayo a las 14 se presenta en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología el libro Me llamo Clemente y así me hice investigador, un libro que está orientado a los niños, que cuenta con el trabajo, también el aporte de gente del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable y que se va a transmitir justamente a partir de esa hora en el canal de YouTube del Clemente Estable. Pero, a ver, ¿qué tiene este libro? ¿Por qué hacer un libro sobre Clemente Estable? ¿Por qué contarle a los niños cómo Clemente se hizo investigador? Gabriel González Núñez es uno de los autores, autor de los textos, junto a los dibujos de Alicia Aguirre. Gabriel, bienvenido, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Gabriel, ¿por qué escribir y terminar armando un libro para niños sobre la historia de Clemente Estable? Y bueno, pertenece a una colección que se llama Me Llamo, que busca reivindicar, resaltar para los niños las figuras de nuestra historia. Y vamos sacando cada año algunos libros, empezamos con Artigas, que es siempre referente, y tenemos de hecho una lista larga de personajes, y siempre desde el principio figuró Clemente Estable, porque su aporte para la ciencia en general, para la investigación en el Uruguay, es importante, y a mí como padre, porque tengo hijas chicas, me resultaba importante que tuvieran alguien a quien aspirar o alguien que sirviera de modelo, que manejara la ciencia, ¿no? En esta época de pandemia nos resulta muy obvio por qué es importante tener investigación científica, pero se trata de eso, de inspirar a la nueva generación, ojalá seguir ese camino. Inspirar, dijiste, y hoy desde que arrancó este programa venimos hablando de vocación. ¿Se trata también de eso, de elegir elementos de una vida que ayuden a despertar esas vocaciones? Sin lugar a dudas, y esta es parte de la razón, obviamente, por la cual hicimos el libro. La vocación era muy importante para Clemente Estable. Decía que la vocación era aptitud más pasión, ¿no? Si uno encuentra lo que le gusta hacer y lo puede hacer bien, esa es su vocación. Y él tiene dos grandes vocaciones, la docencia y la investigación científica. Entonces este libro permite abordar esto y demostrarle, o tal vez guiarle el camino a los niños, ¿no? De que se puede ser científico, investigador, en cualquier parte del mundo, incluso en nuestro país. Preparar estos materiales para públicos de edad corta requiere de mucha selección, no solo de la elaboración de textos, sino de una selección muy cuidadosa, porque tenés que elegir poco, pero que signifique mucho. Así es, y claro, en realidad para armar un libro como esto, lo que más trabajo da en cierto modo es la investigación previa, ¿no? Claro. Mucha lectura, mucha información y luego ese proceso de selección, y con una persona como Clemente Estable es parte del reto, ¿no? ¿Qué es lo que destilamos para que llegue al niño, que sirva para inspirar sin disminuir la figura que fue Clemente Estable? Claro, está claro. Gabriel, Alicia Aguirre es quien ilustra el libro. ¿Cómo surge, digamos, cómo es la colaboración para darle el tono correcto a lo que acompaña el texto? Bueno, parte de lo que hacemos es decidimos en conjunto quiénes van a ser las figuras, que los dos estemos de acuerdo, que a los dos nos interese. Una vez que yo preparo el texto en sí, se lo mando a ella empieza a hacer bocetos y a veces sugiero alguna cosa, a veces no. Ella además hace mucha investigación por parte propia. En este caso se comunicó con el Instituto Clemente Estable, le mandaron algunos preparados que él había hecho, que están insertados dentro del libro para que los niños los encuentren. Entonces sí, también hay por parte de ella mucho trabajo y vamos colaborando desde el principio, ¿no? Se incluyen algunas referencias en el libro sobre aportes del propio Clemente Estable, ¿no? Sobre algún tipo de ilustraciones o observaciones. ¿Cómo es eso? Sí, entonces hay unos redondeles, ¿no? Que son los preparados que hizo él como parte de su investigación científica, que Alicia colocó estratégicamente junto con las ilustraciones de ella. Además, tratamos de que las ilustraciones de algún modo aviven, estimulen la imaginación del niño. Entonces, incluso en algunas partes que pueden ser un poco densas cuando se empieza a hablar de la sinapsis y asuntos más técnicos, las ilustraciones son juguetonas para poder
ayudar al niño a compenetrarse con la historia. Está bien. Es un libro de circulación comercial común, se puede encontrar en todo el circuito de librerías de Montevideo y la idea es esa, ¿no? Como decías vos, en el marco de una colección, llegar a esto, a mostrar ejemplos, a devolverlo a la familia, al ámbito de conversación familiar en una dimensión humana. ¿Están contentos con el resultado final en este caso y en lo que va de la colección? Sí, es una enorme satisfacción que bueno, todos necesitamos en la vida alguien o algo a lo que aspirar. Y insisto, parte de lo que me motiva a mí es que tengo hijos chicos y veo cuando, por ejemplo, cuando he visitado las escuelas y he hablado con los niños cómo les interesa y esto a mí me llena muchísimo. Está bien. Gabriel González Núñez, uno de los autores junto a Alicia Aguirre de Me llamo Clemente y así me hice investigador, libro que será presentado mañana a las 14 a través del YouTube del Clemente Estable. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas noches. Y nosotros cerramos sobre ciencia con otra mirada más, porque sobre Clemente se han hecho algunas reseñas breves, otras más largas, pero hace algunos años se hizo un documental que está disponible, que lo pueden encontrar en la plataforma By Mío y que tiene este tráiler. Pablo Casacuberta fue el realizador, un documental altamente recomendable. Nos vamos con su tráiler. El martes que viene estamos de vuelta aquí en TV Ciudad haciendo sobre ciencia. En realidad yo de estable no sabía nada y no lo conocía estable. Pero mi padre me empezó a decir, vos como sos y con las cosas raras que tenés que ir a hablar con estable. Estable es el único que te puede entender porque estable es maestro. Y no importa que vos seas raro o que seas ridículo, ellos entienden todo. Una persona famosa, pero que siempre estaba disponible para hablar por cualquier duda que tuviera uno. Fue un visionario que creó un polo de desarrollo en América Latina. Fue a España, se deslumbró con lo que vio y no se quedó allá a trabajar con Cajal. Vino acá a hacer algo parecido, a intentar algo. Esto se puede hacer. Estable logra persuadir al país de que se puede hacer un instituto de ciencia biológica. Y conseguir recursos y un lugar físico nunca fue obtenido graciosamente. Estable, todo eso lo ganó. La Rockefeller Foundation va a visitar a Estable y ¿cómo lo encuentra? Lo encuentra descalzo, con los pantalones arremangados, sacando agua del laboratorio. Si don Clemente no hubiera sido el loco que creyó que podía tener un instituto de investigaciones biológicas en el Uruguay, nosotros no estaríamos acá. Estable los iba a buscar a los niños, los agarraba de la mano y se iban con él hasta el instituto. Yo tuve el privilegio de ir a la Escuela Experimental de Malvin a pocos años de la implementación del Plan Estable, en ese sistema donde podíamos participar en forma de juego de experimentos científicos. En realidad, los pocos experimentos que hacemos en los laboratorios de física secundaria o de química no son muchos experimentos, porque en verdad ya sabemos lo que da. La lógica que él siguió fue la lógica de cómo se aprende. Él no está centrado en la enseñanza, sino en el alumno. Él estaba adelantado a la época, claramente. La esencia del plan, la filosofía del plan, es un deber traerlo. Tener científicos en el Uruguay no es un lujo, es una obligación. Porque la ciencia, sobre todo, es lo que puede hacer cerebros pensantes. Eso es lo que puede cambiar nuestra sociedad verdaderamente. No es fácil porque nunca lo fue y no es fácil en ningún lugar del mundo, pero el camino se hace y vale la pena. Cuando uno se prueba a fondo, descubre que muchos imposibles no existen. Cada generación tiene que encender su propia antorcha. Adelante.